Según Haji Asif, estaban cometiendo actos de terrorismo contra las fuerzas comunistas. Estaban cometiendo terrorismo contra la Unión Soviética. Estaban llevando a cabo terrorismo en Afganistán. Eso es lo que él dijo, y esa es la verdad. En ese momento, los estadounidenses consideraban esto legítimo. Ya sabes, los liberales pakistaníes estaban todos en las calles diciendo queremos paz. El día antes de la guerra, hubo una protesta en Lahore organizada por el Comité de Acción Conjunta y la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán. Todos decían, queremos paz, queremos el fin del terrorismo. Pero Arnab Goswami decía, vamos a tomar el país, vamos a pulverizarlos. Algunas personas decían, vamos a convertirlo en Gaza, etc. Es una locura. Trabajo cada día como activista político en contra del establishment. Sé exactamente cuál es la situación. No hay golpes de Estado ocurriendo en este país. No hay ningún colapso estatal aquí. Por favor, no digas eso. Necesitamos paz en la región. Necesitamos desarrollo pacífico, ciencia y tecnología y crecimiento. Y la India está creciendo. Entonces, ¿por qué querrías provocar problemas y crearte dificultades a ti mismo? Estás creciendo tan rápidamente. Sigue creciendo. Nosotros también intentaremos ponernos al día. Simplemente, déjanos en paz. Deja el Tratado del Agua tranquilo. Al ejército no le interesa. Esto también es totalmente incorrecto. Durante el periodo de Musharraf, tuvimos un diálogo integral entre el ejército de Pakistán y el de la India, la inteligencia pakistaní y la India, y creamos un grupo de trabajo conjunto para combatir el terrorismo. Por favor, para empezar, deberíamos hablar sobre la desescalada entre India y Pakistán para que podamos comenzar con la desmilitarización. A partir de ahí, de hecho, puede surgir el florecimiento de movimientos autónomos por la libertad. ¿Qué opinas al respecto? Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor, no olvides suscribirte. Además, considera hacerte miembro de YouTube, convertirte en patrocinador o donar pequeñas cantidades usando el enlace que aparece en la descripción. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida al profesor Taimur Rahman. El profesor Rahman es un activista político y músico pakistaní que ejerce como secretario general del partido Mazdoor Kisan. Para nuestros espectadores internacionales, ese sería un partido de trabajadores y campesinos. También es el guitarrista principal y portavoz de la banda de música progresista Lal. Ha enseñado ciencias políticas en la Universidad de Ciencias de la Gestión de Lahore desde 2002. También impartió clases de economía en la Escuela de Economía de Lahore desde 1998 hasta 2003. Profesor Rahman, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Muchas gracias. Has contado más o menos todo mi currículum, así que supongo que estoy contento. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Quiero hablar, por supuesto, de la relación entre India y Pakistán, y hemos estado comunicándonos durante un tiempo, pero me alegro de que hayamos podido reunirnos después del alto el fuego para que podamos centrarnos más en los problemas urgentes y de larga data. Pero solo para nuestros espectadores internacionales, aquellos que no son necesariamente del sur de Asia, permítame dar un breve contexto. El 22 de abril, 25 turistas en India y un habitante local de Cachemira fueron asesinados en un atroz atentado terrorista. Tras esto, los medios indios alimentaron una histeria bélica, ya que India se negó a abrir canales diplomáticos o permitir negociaciones de terceros y decidió tomar medidas punitivas.
empezando por suspender el Tratado de Aguas del Indo. El 7 de mayo, la India llevó a cabo un ataque en profundidad en territorio pakistaní contra lo que denominó infraestructuras terroristas. Pakistán declaró que al menos 26 civiles murieron. Pakistán también afirmó haber derribado 5 aviones indios, algo que la India niega, pero fuentes internacionales han verificado que la India debió de perder al menos 2 o 3 aeronaves. Esto fue seguido por una serie de ataques con drones y misiles, incluyendo concentraciones militares en ambos lados, hasta que el 10 de mayo se logró un alto el fuego muy necesario. Ahora, según informan las agencias ANI y PTI en la India, la calma ha vuelto y las armas han enmudecido. Profesor Raman, hay mucho de lo que hablar, pero creo que, como indio, deberíamos empezar por los medios de comunicación indios, que personalmente considero los principales artífices de la fabricación de este consenso bélico. Todo comenzó con la televisión, ya que fueron ellos quienes hicieron el trabajo duro de insistir en la idea de que no hay otra posibilidad que la guerra. Pero luego, una vez que empezó la escalada, fueron las voces más sensatas, los medios de élite, los liberales, quienes se sumaron, diciendo que solo hay una opción, que es la represalia, para dar una lección a Pakistán. Como pakistaní que ha manifestado firmemente su oposición a la guerra en ambos bandos, ¿cuál fue su percepción sobre cómo los medios indios fabricaron este consenso bélico? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Estoy muy agradecido porque se me haya dado esta plataforma para hablar sobre este tema. Y lo primero que quiero decir, naturalmente, es que quiero expresar mi simpatía por las víctimas del ataque en Pahalgam, por las familias de las personas que fueron brutalmente asesinadas en un acto atroz de terrorismo. Mi corazón, mis condolencias están con ellos. Los medios de comunicación indios, como bien has señalado, son todo un caso de estudio. Creo que deberían escribirse varios artículos sobre ello. Pienso que en los próximos 5 o 6 años, los estudiosos de los medios tendrán mucho trabajo. Solo puedo comentar desde fuera, pero creo que han ocurrido 2 cosas. La primera, por supuesto, es que en todo el mundo la tecnología de la comunicación de masas se ha transformado por completo. Hemos pasado de los canales regulares de televisión y radio, que solo el Estado podía establecer, o para los que solo el Estado tenía los recursos económicos necesarios, a un mundo en el que los propios capitalistas, emprendedores, empresarios e incluso negocios muy pequeños tienen la capacidad financiera para crear plataformas que ahora pueden tener una cobertura enorme. Esa transformación, por supuesto, se ha producido gracias, por un lado, a la televisión por cable, pero por otro lado, también gracias a las redes sociales. Así que una de las cuestiones es la transformación tecnológica. Y como Marx y Engels solían decir, siempre que hay una transformación tecnológica, siempre habrá una transformación en las relaciones de producción. Así que toda la economía política de la comunicación de masas se ha transformado por completo. Y las personas que estaban al tanto de esta transformación, personas que tenían el dinero, los recursos y la comprensión de que el panorama mediático había cambiado, fueron muy rápidas en aprovecharlo. Eso no fue el Partido del Congreso, eso no fue la izquierda, ni a nivel global, ni siquiera en India o Pakistán. Fue a nivel global, creo, la derecha, la que supo aprovechar estas nuevas oportunidades. Y son ellos quienes reconocen su importancia más que nadie, ya sea que hablemos de Elon Musk tomando el control de Twitter, o de cómo funciona Facebook, y así sucesivamente, o de cómo operan las redes sociales a nivel global. Así que en la India, creo que vemos que el BJP fue extremadamente eficaz. La derecha de centro fue extremadamente eficaz en captar o crear las estructuras institucionales y redes necesarias para impulsar su punto de vista
y utilizar estos nuevos medios para hacerlo. Decía en otra entrevista que solía ver Doordarshan cuando era niño, porque llegaba a Lahore, y todavía lo hace, a través de la antena, etc. La recepción no era muy buena, pero siempre la conseguíamos, así que solíamos verla. Cuando nos aburríamos de PTV, cambiábamos a ver Doordarshan. Y ya sabes, las noticias allí eran bastante diferentes. El estilo de las noticias en PTV y en Doordarshan era bastante distinto. El estilo era que la contención era la norma del día. Tenías que hablar de una manera muy formal. La formalidad era la clave. En ambos lados, incluso cuando hablaban de la guerra, siempre lo hacían con un estilo extremadamente formal. A veces era bastante aburrido porque hablaban de cosas muy graves, pero lo hacían de una manera tan monótona que parecía que te estaban contando el tiempo o algo así. Y ahora vemos lo contrario. Vemos que las cosas más mundanas, banales y realmente poco importantes se exageran y se presentan de una manera tan sensacionalista que pensamos que eso es la noticia más importante. Por ejemplo, si un F-16 fue derribado, o si un Rafale fue derribado, o si este avión fue derribado. Aviones que no fabricamos, aviones que solo hemos comprado a otros. Ya sabes, si los aviones chinos hicieron esto o no hicieron aquello, etc. No fabricamos esos aviones. Solo compramos esos aviones. Pero de alguna manera nuestra identidad nacional está asociada a si un F-16 fue derribado o si un avión francés fue derribado. Quiero decir, es algo realmente extraño. Así que todo esto está impulsado por este tipo de nuevos medios y sensacionalismo. Y creo que tienes mucha razón al señalar que esperábamos lo que quizás llamarías los medios Hindutva o los medios pro-BJP. Esperábamos que ellos intensificaran la presión en este sentido. Pero lo que realmente nos ha sorprendido como pakistaníes es cómo también reaccionaron los medios liberales. Personas que en realidad conocen mucho mejor Pakistán. Quiero decir, yo diría que el BJP y los seguidores del BJP en realidad no saben mucho sobre Pakistán. Cuando converso con ellos en las redes sociales, me resulta muy claro y evidente que su comprensión de Pakistán es realmente bastante pobre. No conocen lo más básico sobre lo que ha ocurrido en la política pakistaní, pero personas como Barkadut y personas como Shashi Tharoor, etc., sí conocen la historia de Pakistán. Conocen las luchas políticas que han tenido lugar en Pakistán. Conocen las dinámicas internas de Pakistán. Y la manera en que se subieron a este carro nacionalista fue realmente bastante sorprendente para mí, impactante para mí. No creo que los pakistaníes, quiero decir, no soy un liberal pakistaní, no soy un liberal, pero creo que ya sabes, los liberales pakistaníes estaban todos en las calles diciendo, queremos paz. El día antes de la guerra, hubo una protesta en Lahore organizada por el Comité de Acción Conjunta y la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán. Todos decían, queremos paz, queremos el fin del terrorismo, queremos que el Estado pakistaní investigue la implicación de estas personas, queremos que el Estado pakistaní ayude a capturar a estos terroristas, etc., y que ayude a la India en este sentido. Queremos evitar la guerra, no queremos una escalada, y así sucesivamente. Así que sí, creo que los medios indios han conseguido apropiarse con éxito del relato general sobre la identidad india, el nacionalismo indio y lo que debería o no debería hacerse respecto a la política exterior india. Y los partidos de la oposición en Pakistán, haga lo que haga el gobierno, la oposición siempre dirá, no está mal. Siempre lo cuestionarán. Y de manera similar en Pakistán, haga lo que haga el gobierno, siempre habrá una parte significativa de los medios que dirá, no, lo que están haciendo está mal. Una gran parte de los medios lo dirá. Hay algunas personas que dirán, sí, es absolutamente correcto, pero siempre se puede esperar que los medios estén constantemente criticando y desafiando al gobierno. Pero en la India, ni siquiera vemos eso por parte de los liberales ni del partido de la oposición. Y eso, para mí, en realidad, es bastante sorprendente.
Anoche hablé con un iraní, no voy a decir su nombre, y detesta a los israelíes. Estábamos hablando sobre la India y Pakistán fuera de cámara y me dijo, me duele porque admiro a la India, pero la forma en que se comportan los indios en los estudios de noticias, ni siquiera los israelíes hacen eso. Quiero decir, incluso los israelíes son mejores. Eso explica bastante cómo la comunidad internacional ve esta locura que está ocurriendo en los medios indios. Me alegra que hayas hablado sobre la economía política de los medios. Una de las cosas que observo es que, a medida que se liberalizó el espectro de cable, surgieron muchos canales. Y no era algo muy lucrativo, porque había una competencia feroz. Y una de las competencias a las que se enfrentaban era del sector del entretenimiento. And one of the competitions that they were facing was from the entertainment spectrum. So it's the Z and the Stars. Así que son los canales Z, Star y Sony. Ellos obtenían muchas visualizaciones y naturalmente se llevaban la mayor parte de la cuota publicitaria. Así que lo que le ocurrió a los medios en efecto es que intentaban competir con el espectro del entretenimiento. Por eso tuvieron que recurrir a las emociones y se convirtieron más en animadores que en servidores del propósito original de los medios. Quiero decir, eso estaba, creo, incorporado en la economía política, de cómo los medios quedaron enganchados a esta corporativización. Luego está el otro espectro del hipernacionalismo, donde hay una puja competitiva por ver quién puede ser más nacionalista. Y eso explica en parte por qué Shashi Tharoor y otros estarían haciendo cola para demostrar quién es más nacionalista indio. No, es una observación excelente, excelente. Quiere decir, es fascinante, fascinante. Yo seguí únicamente a los medios pakistaníes de élite, en particular The Dawn, y algunos fragmentos ocasionales de altos funcionarios. Y encontré una voz extremadamente sensata y mucha moderación. Pero si pudieras contarnos un poco más sobre la recepción general de esta escalada, ¿cuál era el ambiente en Pakistán? Porque eso también nos ayudaría a debatir algunas de las posibles vías a seguir que quiero abordar a medida que avancemos. Quiero decir, tengo que decir esto con el máximo respeto hacia todos los indios. Los pakistaníes se estaban riendo de los medios indios. Lo digo con el máximo respeto. Lo siento, no quiero ofender la sensibilidad nacional de nadie, pero literalmente decíamos, ¿qué le pasa a los medios indios? Y estábamos haciendo bromas en Instagram. Puedes verlo. Hay muchísimos chistes que la gente ha hecho sobre Arnab Goswami y otros que afirmaban que Lahore está devastada, que Karachi está destruida, que Pindi está destruida. Es decir, pensábamos, ¿en qué mundo viven estas personas? Nosotros estamos aquí sentados en Lahore, disfrutando del sol, y los informes que llegan sobre la ciudad simplemente no son ciertos. Y sí, así que creo que lo que pasó, puedo estar equivocado, pero creo que lo que ocurrió fue que hay una industria de personas que querían crear deliberadamente noticias falsas para generar caos dentro de Pakistán. Luego, los medios de comunicación convencionales recogieron esas noticias falsas y las informaron como si fueran noticias reales. Así que esto fue una especie de bucle de retroalimentación en el que cayó la prensa india. Ya sabes, porque solo buscaban confirmar sus propios prejuicios, o no sé en qué estaban pensando. Pero simplemente no comprobaron si la noticia era verdadera o falsa, y siguieron adelante con ella. Me alegró ver que muchos famosos indios y otras personas ahora realmente están reconociendo lo absurda que es toda la situación. Francamente, sabes, déjame decirte, como socialista, estoy totalmente en contra de la idea de que, ya sabes, un medio privado sea necesariamente, entre comillas, un medio libre. Lo que estamos viendo aquí es que nos dieron este argumento. Si tienes muchos medios privados y muchos canales diferentes compitiendo entre sí, entonces tienes muchos puntos de vista diferentes y demás. Pero eso no es así en absoluto. De hecho, lo que ves es que la competencia no crea diversidad. De hecho, lleva a todos al mínimo común denominador. Y básicamente, embrutece a todo el mundo. La competencia no está generando el otro efecto de mover las cosas hacia una mayor objetividad
y un mayor análisis, sino que está llevando las cosas en la dirección de simplificarlas, rebajarlas y venderlas como infotainment. Así que, no solo desde el punto de vista de lo que ocurre con el capitalismo, en el sentido del afán de lucro y la explotación de la clase trabajadora, sino incluso desde el punto de vista de lo que sucede con la información, con la privatización de los medios, me parece alucinante. Es terrible. Estaba pensando cuando escuchaba un programa de Arnab Goswami, que él seguía diciendo cosas como, vamos a tomar Cachemira ocupada por Pakistán. Gritaba a pleno pulmón, vamos a Cachemira ocupada por Pakistán. Y pensé para mis adentros, eso no es sinceramente lo que está diciendo el gobierno indio. El gobierno indio seguía diciendo, estamos realizando ataques precisos, quirúrgicos y calibrados contra terroristas y no tenemos planes mayores de guerra respecto a Pakistán. Esas eran casi las palabras exactas de personas como Shashi Tharoor, etc., ¿verdad? Pero Arnab Goswami decía, oh, vamos a tomar el control del país, vamos a pulverizarlos. Algunas personas decían, vamos a convertirlo en Gaza, etc. Es una locura. Yo pensaba, para mis adentros, que debe de existir alguna ley que establezca que un presentador de medios común, que no es representante del gobierno ni portavoz del mismo, no debería tener derecho a decir lo que su país va a hacerle a otro país. Quiero decir, ¿acaso no existe alguna ley que diga que no puedes ir por ahí hablando sobre la política exterior de la India? No eres el ministro de Asuntos Exteriores. Ese es el trabajo del ministro de Asuntos Exteriores. Ese es el trabajo del primer ministro. Ese es el trabajo de los representantes electos del pueblo. Tú no eres un representante electo. Deja de decir que la India hará esto o que la India hará aquello. Ese es el trabajo del gobierno. Tu trabajo, en realidad, es informar sobre lo que está haciendo la India o lo que está haciendo Pakistán y lo que opinas al respecto. Entonces, ¿cómo es que los presentadores tienen derecho a pronunciarse sobre la política exterior de un país importante? No sé cómo es posible. Me resulta desconcertante. Anoche, cuando se anunció el alto el fuego, la misma persona, a la que ni siquiera quiero nombrar, se mostró en contra, diciendo, no voy a aceptar el alto el fuego a menos que el gobierno indio me lo diga. Y al parecer, mientras hacía esta caricatura, pareció recibir una llamada telefónica. Y entonces poco a poco su tono y actitud empezaron a cambiar. Es una locura. Tu gobierno ha aceptado el alto el fuego y tú sigues diciendo, no, no, no. ¿Quién eres tú para no aceptarlo? En fin, ¿eres el gobierno? ¿Eres un representante del gobierno? ¿Eres un representante del ejército? ¿Qué derecho tienes para decir eso? Eres un presentador de noticias. Informa sobre las noticias, analízalas, examínalas, da tu opinión al respecto. Pero decir, no lo voy a aceptar, ¿por qué? Es asunto del gobierno aceptarlo. Es muy extraño. Mencionaste el término infraestructura terrorista. Creo que queremos debatir este gran y urgente tema porque para los indios ven al establecimiento pakistaní como cómplice en la lucha de una guerra asimétrica en Cachemira controlada por la India. Por supuesto, el ministro de Defensa de Pakistán estuvo a salvo, habló sobre el terrorismo y la historia de Pakistán con este fenómeno. Así que son dos dimensiones diferentes. Una es la participación de Pakistán en el proyecto que comenzó en Afganistán en 1979 y luego la forma en que esto ha afectado a Pakistán. De hecho, Pakistán es la mayor víctima. Es decir, se informa que hubo 1.100 atentados terroristas en Pakistán en el año 2024. Eso no es nada comparado con la India. Pero está la otra dimensión de la India, que es la guerra asimétrica. ¿Puedes desglosar estas dos dimensiones en las que Pakistán se encuentra envuelto en lo que respecta al terrorismo? Absolutamente.
Creo que Khawaja Asif dio en el clavo cuando dijo que a instancias de Occidente apoyamos y creamos una enorme red yihadista, que básicamente era una red terrorista, incluso en los años 80. Según Khawaja Asif, cometían actos de terrorismo contra las fuerzas comunistas, contra la Unión Soviética y llevaban a cabo terrorismo en Afganistán. Eso es lo que dijo, y esa es la verdad. En ese momento, esto era considerado legítimo por los estadounidenses y por todo Occidente, porque era contra el comunismo, contra el socialismo y contra su enemigo, que era la Unión Soviética. Así que han patrocinado escuadrones de la muerte, como todo el mundo sabe, en Nicaragua y Guatemala. In Nicaragua, in Guatemala, they have supported Renamo, they have supported UNITA. Han apoyado a Renamo, han apoyado a UNITA y a la FNLA, han apoyado al apartheid en Sudáfrica y han apoyado a Pinochet, y han apoyado todo tipo de violencia contrarrevolucionaria. E hicieron lo mismo aquí en el contexto de Pakistán y Afganistán. Al hacerlo, transformaron no solo Afganistán, sino también Pakistán. Mira Afganistán hoy. Era un país en los años 70 que aspiraba a crear alfabetización masiva y universal en toda la región, incorporando a las mujeres al mundo laboral, emancipándolas, creando una constitución y así sucesivamente. Emancipating them, creating a constitution and so on. And today it is a country, it is perhaps the only Y hoy, quizás sea el único país en el mundo donde el gobierno dice no enviaremos a las niñas a la escuela. El único país en el mundo que lo dice abiertamente. Y eso es algo que uno esperaría de la Edad Oscura o del periodo medieval de la historia. No se espera eso en el siglo XXI, pero ahí lo tienes. ¿Quién es responsable de eso? Por supuesto, es toda esa contrarrevolución y las fuerzas que fueron creadas por el imperio estadounidense las que son responsables en general. Y Pakistán y su gobierno fueron participantes dispuestos en eso en su momento. Por supuesto, no teníamos un gobierno elegido, teníamos una dictadura militar, que fue apoyada durante 11 años por los Estados Unidos de América. Y eso siguió a uno de los gobiernos electos más emocionantes de Pakistán, ¿verdad? Sí, absolutamente. Eso es exactamente correcto. Pakistán eligió un gobierno de izquierdas, y ese gobierno fue derrocado, y el primer ministro de izquierdas fue ahorcado. Fue ejecutado en un juicio simulado, que ahora se considera un asesinato judicial. Y los estadounidenses estaban perfectamente conformes con apoyar al dictador militar que había derrocado a Bhutto, lo ejecutó, lo apoyó durante 11 años y cambió por completo la trayectoria de Afganistán y Pakistán al hacerlo. Por cierto, todos y cada uno de los dictadores que ha tenido Pakistán siempre han contado con el apoyo de los Estados Unidos de América. Puede que los indios piensen que amamos a nuestros dictadores, pero no es cierto. En realidad, los estadounidenses aman a nuestros dictadores, y nosotros siempre nos hemos opuesto a ellos. Siempre hemos estado luchando contra ellos, ya fuera Ayub, Jaya, Zia o Musharraf. Yo compuse mis canciones básicamente contra la dictadura del general Musharraf, así que los dictadores nunca han sido populares en Pakistán. Esa es la realidad. Tuvimos 11 años de la marcial de extrema derecha en este país, y con financia está en Hinsing, se promueve los suites de extrema derecha. Y luego, en 1988, cuando básicamente comenzó el JKLF, cuando empezó la insurgencia en Cachemira, y el JKLF lideraba esa insurgencia en particular, Pakistán decidió que iba a enviar a sus yihadistas y marginar al JKLF, y poner en primer plano a Harkatul Mujahideen, luego a Jaish Mohammed, después a Lashkar-e-Taiba, y así sucesivamente. Y esa historia, creo, también es bastante conocida. Pero por supuesto, eso tuvo un impacto muy negativo en la lucha de los cachemires, porque era una fuerza proxy de Pakistán. Mientras que creo que lo que realmente quieren los cachemires es su propia autodeterminación nacional, en lugar de convertirse en una fuerza proxy de la India o de Pakistán. Quiero decir, ellos tienen su propia lucha independiente.
Así que eso creo tuvo un impacto muy negativo. De hecho, diría que tuvo un impacto enormemente negativo en el movimiento Cachemir, que en el 88, bajo el JKLF, era en realidad un movimiento laico. Si hubiera continuado sobre bases laicas, entonces la extrema derecha dentro de la India tampoco habría tenido la oportunidad de etiquetarlo como un movimiento terrorista, musulmán, extremista y todo lo demás. Así que muchas veces, este tipo de acciones, movimientos que pueden estar luchando por causas muy justas, cuando llevan a cabo acciones de este tipo, cuando matan a civiles inocentes, cuando matan a niños, socavan así la propia lucha. Socavan la legitimidad de esa lucha. Y creo que en cierto sentido arruinan esa lucha. Así que incluso, por ejemplo, causas muy legítimas, si se toman acciones contra civiles inocentes, incluso las causas más legítimas pueden verse perjudicadas. De hecho, si se observa la historia de los movimientos de liberación nacional, Vietnam, o Cuba, o China, o Corea, o donde sea, los imperialistas siempre querrían que los movimientos de liberación nacional emprendieran ese tipo de acciones para que los imperialistas pudieran decir, oh, los argelinos son criminales despiadados y por eso tenemos que aplastarlos. Así que este tipo de acciones son extremadamente peligrosas y destructivas, incluso para movimientos y reivindicaciones nacionales legítimas. Y por eso no deberíamos tener absolutamente nada que ver con ellos. Deberíamos decir clara e inequívocamente que no tenemos nada que ver con estas acciones, ni con las organizaciones que las llevan a cabo, sino que condenamos estas acciones y condenamos a las organizaciones que las realizan. Pero dicho esto, condenar una acción o a la organización que la lleva a cabo es completamente distinto de nuestra comprensión de lo que está ocurriendo al pueblo cachemir en su conjunto, o al pueblo baloch en su conjunto, o a cualquier movimiento similar, donde quiera que sea en su conjunto. Así que las organizaciones pueden llevar a cabo acciones que son terroristas y contra personas inocentes, y esas pueden ser terribles, pero no se puede, sobre esa base, descartar la situación original las demandas legítimas dos raíces en particular. Voy a dar otro ejemplo que puede atraer a personas que sienten empatía por Palestina. La lucha palestina lleva mucho tiempo en marcha, y varias organizaciones palestinas, especialmente el grupo Abu Nidal en su momento, llevaron a cabo diversas formas de violencia deliberadamente terroristas contra los israelíes. Y de hecho, esas acciones resultaron ser muy contraproducentes para la causa palestina. Hay muchas personas que creen que en realidad el mando general de Abu Nidal fue creado o apoyado deliberadamente por el Mossad para socavar la causa palestina. Así que ese argumento existe. Pero aún así, el punto es que los movimientos de liberación ganan legitimidad cuando realmente luchan por los pobres, los oprimidos y los desfavorecidos. Y pierden legitimidad cuando llevan a cabo acciones que tienen como objetivo a civiles inocentes. Eso ocurre en todo el mundo. Pero nosotros en la izquierda tenemos que distinguir entre estas dos cosas. Así que, aunque por un lado siempre me he opuesto, incluso respecto al movimiento palestino, a la matanza de civiles inocentes, hay que decir, sí, estoy en contra de la matanza de civiles inocentes, pero la cuestión de Palestina no se limita a esa organización en particular ni a ese problema. Así que eso no influye en mi análisis de la cuestión en general. Eso también es cierto en Baluchistán, por ejemplo, donde el Bela ha matado a muchos punjabíes. Reconozco que en Baluchistán hay una cuestión seria que debe abordarse. Y estoy completamente en contra del asesinato de civiles inocentes llevado a cabo por el Bela. Pero esa es solo una organización. La cuestión de Baluchistán sigue siendo una cuestión abierta. Es lo mismo con Cachemira, o con Palestina, o con Argelia, cuando luchaba por su independencia, y así sucesivamente. Así que creo que estas dos cosas deben mantenerse analíticamente separadas en nuestra mente. La cuestión general de Cachemira, o Baluchistán, o Palestina, o cualquier movimiento de liberación nacional,
y las acciones de una organización específica que afirma actuar en nombre de esa causa mayor, pero que en realidad lleva a cabo acciones que socavan el propio movimiento. En mi opinión, son dos cosas distintas. These are two separate things in my mind. I think one of the things that I wanted Creo que una de las cosas que quería preguntarte sobre Cachemira en particular es que se encuentra atrapada entre estos dos enormes estados armados con armas nucleares y esta gran militarización alrededor de la línea de control. Esto perpetúa el ciclo. La India justifica la presencia de 1 millón de efectivos armados en Cachemira, diciendo que están en guerra con Pakistán al otro lado de la línea. Y supongo que hay algún tipo de justificación similar en el otro lado también. Y lo que eso provoca es la aspiración, al menos para empezar, de la desmilitarización, lo que significaría muchas menos desapariciones forzadas, mucha menos represión en términos de libertad de expresión, y así podríamos seguir. freedom of expression, and one can go on and on. It's just there Es is que no no hay salida posible de eso. Y ahora también se ha extendido a la cuestión de Baluchistán. Quiero decir, históricamente, una diferencia era que la India no formaba parte de la cuestión de Baluchistán. Era una cuestión puramente interna. Pero recientemente hemos escuchado, por supuesto, desde Pakistán, que la India está metiendo las narices allí. Y también de sectores duros en la India, así como de altos funcionarios de seguridad nacional, que ahora han empezado a invocar constantemente Baluchistán en la India. Por supuesto, la diferencia entre Cachemira y Baluchistán es que en la India, nadie, quiero decir grandes sectores de los indios, ni siquiera saben qué es Baluchistán. Ni siquiera sabrían que Afganistán y Pakistán comparten fronteras. Afghanistan and Pakistan share borders. They would not even know who Pashtuns Really? are. Yeah, I Ni don't siquiera sabrían quiénes son los pastunes. Sí, no creo que grandes sectores de... Sí, no lo creo. Y esa sería una distinción que haría entre Cachemira y Baluchistán. Pero sí, lo que estoy diciendo es que últimamente estamos viendo una estrategia del Estado indio de utilizar Baluchistán de la misma manera en que ven que el Estado pakistaní utiliza Cachemira. Así que mi pregunta para ti es, hablamos de independencia total, autonomía total y todo eso después, pero al menos para empezar, ¿no deberíamos hablar de desescalada entre India y Pakistán para que podamos comenzar con la desmilitarización? A partir de ahí, de hecho, podría florecer el surgimiento de movimientos autónomos por la libertad. ¿Qué opinas al respecto? Yes. No, I completely agree with you. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Sabes, es el dilema de casi todos los estados poscoloniales, India, Pakistán y varios otros, que no hemos gestionado bien los movimientos nacionalistas dentro de nuestras fronteras. No hemos entendido estos movimientos y no los hemos gestionado bien. No los hemos gestionado porque somos estados capitalistas neocoloniales. Y creo que realmente no se puede esperar que la cuestión nacional se resuelva sobre la base de una sociedad capitalista, donde predomina la filosofía del enriquecimiento rápido y el afán de lucro lo impulsa todo. Donde quiera que el afán de lucro lo impulse todo, habrá regiones de un país que serán explotadas por otras regiones del mismo país. Y eso va a ser así en Pakistán, va a ser así en la India, va a ser así donde quiera que se extienda el capitalismo. Eso ha ocurrido inevitablemente. Y eso genera, incluso donde no existe una política deliberada de opresión nacional, la desigualdad del capitalismo inevitablemente genera movimientos nacionalistas en los estados neocoloniales. Y luego, por supuesto, para reprimirlos, porque en realidad no podemos abordar esas preocupaciones sin cuestionar esas relaciones capitalistas. No podemos. Podríamos abordar esas preocupaciones si estuviéramos dispuestos a renunciar a los patrones de explotación económica respecto a estas regiones dentro de nuestras fronteras. Pero no estamos preparados para cambiar esa relación porque nos beneficiamos de ella. Así que como no estamos preparados para cambiar esa relación porque nos beneficiamos de ella, entonces la única opción que nos queda es militarizar estas zonas, enviar al ejército, reprimirlos, decirles que se callen.
Y el resultado de eso, por supuesto, es que estos movimientos buscan ayuda afuera. Es inevitable. Si te enfrentas a la militarización de tu sociedad, si luchas por tus derechos económicos, tus derechos políticos o incluso tus libertades culturales, y de repente descubres que todo tu territorio está lleno de soldados, sí, vas a empezar a considerar cuáles son las opciones que tienes. You're going to start looking at what are the options here? How do I get more assistance? ¿Cómo puedo obtener más ayuda? Irán e Irak lo hicieron durante décadas, el uno contra el otro. La cuestión kurda, etc., lleva mucho tiempo en Oriente Medio. En toda África se han visto este tipo de guerras por poderes entre estados, apoyando los movimientos nacionalistas dentro de las fronteras de los demás. No es nada nuevo. De hecho, diría que es una condición postcolonial. Es una condición postcolonial tan universal que no conozco casi ningún estado que no la haya experimentado. Ningún estado en Asia o África que no la haya experimentado. Se podría decir que los únicos estados que no la han experimentado son, y aún así tenemos muchos ejemplos. Pero iba a decir América Latina. Pero incluso allí tienes a los misquitos, etcétera, Nicaragua y muchos otros ejemplos. Así que esta es una condición universal de los estados postcoloniales. Y no sabemos cómo afrontarla, y pensamos que la estamos afrontando mediante la represión. Y de hecho solo la estamos empeorando. Y creo sinceramente que las soluciones a estas cuestiones están en la izquierda. La izquierda tiene soluciones genuinas para estas cuestiones. En primer lugar, deberían modificar la relación económica entre lo que consideraríamos el centro y la periferia dentro de la propia periferia. Eso sería entre Pakistán y Baluchistán, o entre la India y Cachemira. Cambiaríamos la dinámica política entre el centro y la periferia, otorgando una autonomía más amplia y profunda. Todos los gobiernos que han llegado han intentado reducir esa autonomía. Los socialistas irían en la dirección opuesta, aumentarían esa autonomía. Crearíamos sistemas de igualdad económica, social, política y cultural. Todas estas cosas mitigarían y destruirían la base de la desconfianza nacional, del odio nacional entre unos y otros, y unirían a la gente. Pero creo que los gobiernos capitalistas no son capaces de hacer eso, porque se apoyan en una base económica masiva de explotación de la gente común, de las regiones y países y naciones y nacionalidades y etnias y castas y clases más débiles, y así sucesivamente. Es un mundo de sálvese quien pueda. Y en un sistema así, es inevitable que haya conflicto. Hay un libro aquí detrás. Es un libro maravilloso. Se llama Civilización Capitalista. Es un libro, pero se llama Civilización Capitalista del Conflicto. Eso es lo que es. Genera conflicto. Celebramos el conflicto. Si eres neoliberal, celebras el conflicto diciendo que la economía funciona mejor cuando competimos entre nosotros, cuando estamos en conflicto. La economía internacional funciona mejor cuando competimos entre nosotros, cuando estamos en conflicto. Celebramos el conflicto por todas partes. Es sorprendente entonces que las naciones dentro de nuestras fronteras también estén en conflicto entre sí. Lo estamos celebrando todo el tiempo. Lo celebramos en forma de nacionalismo. Es infantil, eso es lo que es. Y creo, no estoy diciendo que la competencia sea siempre algo malo, pero digo que la hemos convertido en un fetiche bajo el capitalismo. Y el resultado, por supuesto, es que no estamos mirando lo que tenemos en común. Y ahí es realmente donde debemos mirar. Y eso creo es algo que la izquierda en la India y Pakistán puede hacer. Ellos pueden resolver genuinamente la cuestión nacional en estos países del tercer mundo. No creo que la derecha pueda hacerlo. Creo que la derecha solo lo agravará. Ya hablemos de la India o de Pakistán. Y cuando lo agravan, estos movimientos inevitablemente buscan apoyo en otros países, etc. Y eso no es necesariamente algo bueno para estos movimientos. Francamente, no es algo bueno para estos movimientos, porque se convierten en movimientos títeres, y luego descubren muchas décadas después o muchos años después que han sido utilizados de mala manera. Y entonces se sienten resentidos, y así sucesivamente. Hemos visto eso. Todo eso ha ocurrido en varias partes del mundo.
Así que no creo que sea necesariamente algo bueno que se conviertan en movimientos títeres. Pero creo que lo que hemos visto por parte del Estado indio y también por parte del Estado pakistaní es simplemente una negación total de que exista algún problema. Just this blanket denial that there's any problem. There's no problem in Kashmir. There's no problem. No hay ningún problema en Cachemira. No hay ningún problema en Baluchistán en absoluto. Everything that's happened, Todo lo que ha ocurrido en Cachemira, the entire toda la culpa de ello es del Estado pakistaní. Pakistani state. No hay nada malo que el Estado indio haya hecho jamás con respecto a Cachemira. Todo lo que hicimos, fuimos ángeles para los cachemires. Y exactamente la misma actitud la adopta el Estado pakistaní. Somos tan buenos con los baluches. Nunca hemos hecho nada malo a los baluches. Sabes, somos simplemente ángeles, y ellos simplemente no lo entienden. Y se han ido con los indios, y son los indios los responsables de todo lo que ha salido mal en Baluchistán. Who are responsible for everything that has gone wrong in Balochistan. Bhai, yaar, as we say, apne daman mein bhi jhanko, zara dekho. What have you been doing for the last 70, 80 years? ¿Qué habéis estado haciendo durante los últimos 70, 80 años? En estas regiones, encontrarás la respuesta de por qué la gente mira hacia afuera si examinas lo que ha estado ocurriendo dentro de la India y dentro de Pakistán. Encontrarás la respuesta. No es tan complicado, ¿verdad? Solo tienes que quitarte esas anteojeras que construyen los relatos estatales y examinar de verdad lo que ha sucedido en la historia. And really examine what's happened in history. Another thing, Professor Raman, I wanted to ask. Otra cosa, profesor Raman, sobre la que quería preguntarle es lo que en la India llamarían múltiples centros de poder en Pakistán. Efectivamente, por un lado está el ejército y por otro el gobierno civil. Por supuesto, hay una dimensión interna en esto. Quiero decir, cualquier forma de gobierno militar sería extremadamente perjudicial para la política democrática. Ese es un conjunto de preguntas. Pero el otro conjunto de preguntas tiene que ver con la relación entre la India y Pakistán. Existe esta idea, que no necesariamente es cierta, pero existe la idea de que, debido a estos múltiples centros, los indios ni siquiera están seguros de con quién deben hablar. Sí, lo sé. Yeah, I know. Es un argumento tan estúpido. Si Dios es tan estúpido. There is this idea also that También existe la idea de que el ejército pakistaní no quiere una resolución a largo plazo, porque eso justifica su poder desproporcionado. Pensé en pedirte tu opinión sobre estos argumentos que se escuchan en la India. Por supuesto. I thought I would ask your response to these line of arguments in Sure. India. Let's start with the first one. I've heard this so many Empecemos por la primera. He escuchado esto tantas veces de políticos y medios indios que cada vez que lo oigo, no puedo evitar poner los ojos en blanco. to the elected representatives. Pero deberías hablar con los representantes electos del pueblo. No hay nadie más con quien puedas o debas hablar. Esta es la cuestión fundamental entre estados. Nosotros, el pueblo pakistaní, hemos elegido a ciertas personas para que nos representen, para bien o para mal. Que sean buenos o malos es otro asunto, pero no hay nadie más que tenga el derecho legítimo de representar al pueblo de Pakistán aparte de los representantes electos del pueblo. El hecho de que existan varios centros de poder no significa que tengas derecho a hablar con varios centros de poder, por el amor de Dios. Right to talk to several power centers. For heaven's sakes, there are several power centers in the United Hay varios centros de poder en los Estados Unidos de América, pero hablas con los representantes electos de los Estados Unidos de América. Así es como se hacen las cosas. Hay varios centros de poder en cada país del mundo, pero si quieres hablar con Pakistán en su conjunto, si quieres hablar con Estados Unidos en su conjunto, si quieres hablar con cualquier país, habla con los representantes electos del pueblo. No vas a espaldas de los representantes electos del pueblo para hablar con otro centro de poder, porque al hacer eso, estás socavando la democracia en tu vecino, en ese país. Y si socavas la democracia en ese país, también pagas el precio por socavar esa democracia. undermining that democracy because peace between India and Pakistan can only be La consolidated. paz entre India y Pakistán solo puede consolidarse consolidando la democracia en Pakistán. Y la democracia solo puede consolidarse en Pakistán si se reconoce, si la comunidad internacional reconoce, que no hablaremos con nadie, excepto con los representantes elegidos por el pueblo de Pakistán. And
Ahí es donde termina la responsabilidad. Si empiezan a hacer eso, las cosas mejorarán en Pakistán. Y no es solo India, por cierto. El mayor, por supuesto, como saben, el principal responsable en este sentido son los Estados Unidos de América, que deliberadamente han ignorado a los representantes elegidos por el pueblo una y otra vez en la historia de Pakistán y han alentado al ejército pakistaní a derrocar al gobierno. Sabes, esto es bien conocido. Así que ellos son los principales responsables de esto. Pero no quieres seguir sus pasos, porque has visto los resultados de eso para Pakistán, así como para la India, para la región y para el mundo. Así que no hay nadie más con quien hablar. Por favor, saca esto de tu mente. Solo hay un grupo con el que hablar, y solo hay una institución con la que hablar, y esos son los representantes elegidos por el pueblo. Y la responsabilidad termina ahí. Dejad de tener esta discusión ridícula. ¿Con quién tenemos que hablar? Hablad con el primer ministro. Eso es todo. Es algo sencillo. La segunda cuestión es que el ejército no está interesado. Esto también es totalmente incorrecto. En la época de Musharraf, tuvimos un diálogo exhaustivo entre el ejército de Pakistán y el ejército de la India, la inteligencia pakistaní y la inteligencia india. Y creamos un grupo de trabajo conjunto para luchar contra el terrorismo. Aceptamos varios documentos en los que se decía que no intentaríamos alterar la línea de control. Iniciamos servicios de autobuses, abrimos corredores sin visado hacia Kartarpur, etcétera, etcétera. He hecho un vídeo sobre ello. Hay una larga historia de este tipo de acuerdos. Pero estos acuerdos, cuando quiera que se alcanzan, van seguidos casi de inmediato por atentados terroristas en la India. Y el propósito de estos atentados terroristas es socavar y minar estos acuerdos. ¿De acuerdo? Ese es el verdadero propósito. Cada vez que hemos tenido un acuerdo, ha habido un atentado terrorista justo después de ese acuerdo. ¿Qué ocurrió en el ataque al Parlamento? Fue justo después de que Musharraf celebrara la cumbre de Agra. Justo después de eso, Masood Azhar y otros decidieron, vale, vamos a atacar el Parlamento indio. Si miras el ataque de Bombay, fue para socavar el diálogo integral que Musharraf había emprendido. Ahora bien, él era el jefe del ejército. Hola, él representaba al ejército y estaba dispuesto a hacerlo. Y luego ocurrió el ataque de Lashkar-e-Taiba en Bombay en 2008. ¿Por qué? Porque querían destruir el diálogo integral que se estaba llevando a cabo entre Musharraf y el gobierno en ese momento. Creo que los indios deben entender esto. También hay fuerzas poderosas en la India que querían socavar cualquier tipo de normalización de las relaciones entre India y Pakistán. Creo que es mejor que habléis de eso vosotros en vez de que lo haga yo, porque entonces la gente se pondrá nacionalista y dirá, oh, ¿cómo te atreves? Y cosas así. Mejor que lo habléis vosotros. Pero sabemos cuáles son esos casos. Todo el mundo sabe cuáles son esos casos. También hacen cosas similares para socavar cualquier oportunidad de desarrollar la paz entre Pakistán e India. Así que hay una minoría en Pakistán y hay una minoría dentro de la India que quiere descarrilar el proceso de paz. Y llevan a cabo estas acciones violentas precisamente para descarrilar este proceso. El ejército pakistaní, se lo digo, si miran la historia, ha estado varias veces dispuesto no solo a hablar de paz, sino a hablar de crear fuerzas conjuntas de inteligencia contra el terrorismo. Así ha sido en el contexto de Pakistán, porque creo que también hay una reconsideración. La gente debe entender que también hay una reconsideración en Pakistán. El replanteamiento en Pakistán es que hay una parte sustancial de los representantes electos pakistaníes, yo diría que la mayoría, una clara mayoría en ese caso particular, y una parte importante del estamento militar y la burocracia de Pakistán, así como el aparato estatal en general, el establecimiento estatal, o como se le quiera llamar, que piensa que la guerra con la India ahora es una pérdida de tiempo, que debemos tener paz con la India, que deberíamos comerciar con la India,
y que deberíamos dejar que el statu quo siga siendo el statu quo y no involucrarnos en proyectos yihadistas al otro lado de la frontera, y así sucesivamente. Así que hay muchos partidarios de esa postura. Pero sabemos que cuando las cosas entre gobiernos avanzan, lo hacen en primer lugar lentamente, no avanzan en una dirección lineal. Avanzan y retroceden, porque los gobiernos no son como los individuos. Nämlich, der gobiernos sociedades no to tend en tuonunin adia. Izunomang emelignit. No, but no, that doesn't happen in politics anywhere in the world. It doesn't happen que el líder ने En cualquier parte del mundo, no ocurre que el líder diga algo y todos estén de acuerdo. ¿Cuándo sucede esto en el mundo? No sucede. Incluso si el líder dice algo, habrá varias personas que dirán, no, no te rías. Por eso hay que abordar toda esta cuestión de la paz entre Pakistán e India con mucha paciencia, entendiendo que habrá personas. Los pakistaníes deben entender que habrá personas en la India que querrán socavar este proceso, y tenemos que trabajar pacientemente con las personas en la India que están a favor de la paz con Pakistán. Y tenemos que empoderarlas de tal manera que, de hecho, la fuerza de los belicistas en la India disminuya. In fact, their strength is decreased. And vice versa, the peace lovers of Y viceversa, los amantes de la paz en la India deben entender que tienen que colaborar con las personas pro paz en Pakistán. Ese proceso también será socavado por quienes quieren sabotearlo, por una minoría que llevará a cabo acciones para sabotear y frustrar deliberadamente cualquier avance hacia la paz. Debemos ser cautelosos en cómo nos desenvolvemos en estos círculos. Debemos ser pacientes y cuidadosos en nuestras maniobras. No deberíamos reaccionar de forma impulsiva los unos contra los otros cuando ocurran hechos que intenten socavar estos procesos entre nuestros dos países. peace processes between our two countries. I want to end by asking you about a way. Quiero terminar haciéndote una pregunta sobre el camino a seguir, pero muy brevemente antes de eso, me gustaría preguntarte sobre la geopolítica más amplia de esta región. Sin duda, estamos en una nueva situación de Guerra Fría, donde el conflicto entre Estados Unidos y China está creciendo a una escala que nunca habíamos visto antes. Creo que una Asia del Sur autónoma y cooperativa es extremadamente importante, más que nunca, o de lo contrario seremos absorbidos por esta nueva Guerra Fría. Esto es quizás más importante para la India que para Pakistán, pero creo que está relacionado, porque si la relación entre India y Pakistán no se normaliza, entonces hay una mayor tendencia a que la relación entre India y China empeore como resultado. For India-China relationship to be worsened because of that, and then United States take. Y luego, Estados Unidos está mostrando más interés en la región por sus propios intereses, para utilizar a la India como contrapeso frente a China. Así que si pudiera contarnos un poco sobre eso, porque como ha dicho, los aviones de combate, los misiles, los sistemas de defensa aérea, los drones, todo se compra y se adquiere en el extranjero. Es decir, la India compra en su mayoría a Rusia. Pakistán compra casi todo a China. La India es el segundo mayor importador de armas. Pakistán es el quinto mayor importador. Tenemos bases industriales muy débiles y niveles extremos de pobreza en ambos lados. Así que en lo que deberíamos centrarnos es en nuestro desarrollo, y para ello, una Asia del Sur autónoma y cooperativa. Si pudiera contarnos un poco sobre eso, ¿cuáles son sus opiniones al respecto? Tell us a little bit about that. What your thoughts are on. Thank you. That's a very important question, and I would say that Gracias. Esa es una pregunta muy importante. Yo diría que históricamente la India ha mantenido una posición de no alineamiento respecto a la Gran Guerra Fría que tuvo lugar desde 1945 hasta 1991. Creo que Pakistán e India, una vez más, deberían mantenerse no alineados en esta nueva Guerra Fría. No deberíamos convertirnos en peones de los Estados Unidos de América para luchar contra China, ni tampoco deberíamos ser proxies de China en su lucha contra Estados Unidos. Permítanme decirlo de esta manera. No queremos ser proxies en la rivalidad de superpotencias de nadie, porque tenemos nuestros propios problemas de los que ocuparnos. we have our own problems to take care of. And so I think we should start by strengthening Así que creo que deberíamos empezar por fortalecer la creación de confianza. Deberíamos emprender medidas de fomento de la confianza dentro del sur de Asia. Deberíamos revivir la SAARC.
Deberíamos reactivar el comercio entre la India y Pakistán, normalizar las relaciones, desarrollar medidas de fomento de la confianza y así sucesivamente, y mantenernos completamente al margen de cualquier plan para socavar a China o cualquier otra cosa por el estilo. Simplemente, alejémonos de todo eso. De en mi opinión, no estamos en condiciones de involucrarnos en ese lío. Eso es lo que sugeriría respecto a Pakistán, la India o el sur de Asia. Or India or South Asia. But having said that, I think I would also like to add that Pero dicho esto, creo que también me gustaría añadir que en lo que respecta a Estados Unidos y China, me encuentro pensando que Estados Unidos no está dispuesto a permitir realmente que ninguna otra potencia global sea siquiera un competidor pacífico de su propio poder. Eso es lo que parece estar haciendo Estados Unidos en este momento al aumentar los aranceles y demás. Quiero decir, esto es algo bastante distinto de Asia del Sur, porque en Asia del Sur tenemos dos potencias nucleares y una población enorme. Así que, para Asia del Sur, diría que solo por los estados de Asia del Sur, manteneos completamente al margen de todo este conflicto. Pero si dejo de lado el sur de Asia y solo examino lo que está ocurriendo en el mundo en general, diría que lo que ha hecho Trump al subir estos aranceles y todo lo demás, y al iniciar estas guerras arancelarias, etc., me parece absurdo, francamente, porque no eres capaz de competir. Occidente en su conjunto creó todo este paradigma sobre cómo íbamos a competir, que no íbamos a tener aranceles, que íbamos a tener la OMC, que íbamos a tener libre competencia, que íbamos a tener esto, que íbamos a tener aquello. Pero cuando empiezas a perder en esa libre competencia que tú mismo has estado enseñando al mundo durante 100 años, debería haber libre competencia. Eso es lo que habéis estado enseñando a todo el mundo. Nos lo habéis repetido hasta la saciedad. Nos lo habéis impuesto como si fuera una tortura. Pero es curioso que cuando empezáis a perder según las reglas que vosotros mismos creasteis, cambiáis las reglas. Quiero decir, eso es una locura. Creo que eso debe ser criticado. Así que separaría estas cuestiones en estas dimensiones. En cuanto a lograr la paz entre India y Pakistán, el mejor camino es mantenerse al margen de la nueva Guerra Fría. Porque si nos involucramos en eso, entonces tienes razón. Las implicaciones regionales podrían ser muy negativas. The regional implications of that might be very negative, and I don't want to see the regional implications of that. Y no quiero ver las implicaciones regionales de eso, en el sentido de que empecemos a competir y a pelearnos. Somos dos estados con armas nucleares, y no quiero ver a Pakistán e India en guerra bajo ninguna circunstancia. La paz es la máxima prioridad para mí. Así que el mejor curso de acción para India y Pakistán es decirse mutuamente: vamos a mantenernos al margen de este problema y esta cuestión, y vamos a desarrollar mejores relaciones entre nosotros. No utilicemos esta nueva Guerra Fría para hacer lo que hicimos con la antigua Guerra Fría, que fue utilizarnos para socavarnos mutuamente. No hagamos eso. No es que eso fuera lo único que ocurría. Pasaban muchas más cosas durante la antigua Guerra Fría. Pero eso ciertamente fue parte de ello. Así que no cometamos los mismos errores del pasado, en primer lugar. En segundo lugar, diría que, dejando eso de lado, dejando la región de lado en su conjunto, diría que Occidente ha quedado expuesto en dos aspectos principales. El primero fue en la cuestión de los derechos democráticos y los derechos humanos con respecto a Palestina. Nos habéis estado enseñando sobre derechos democráticos y derechos humanos y habéis estado cargando con esa carga del hombre blanco sobre vuestros hombros, diciéndole al resto del mundo que debemos copiaros. Pero cuando se trata de vosotros mismos y vuestros propios prejuicios, etc., permitís que las peores masacres queden impunes ante vuestros propios ojos. De hecho, los recompensáis, los apoyáis. Así que los derechos humanos solo son importantes cuando se trata de la Unión Soviética, o de China, o de vuestros enemigos. Pero cuando se trata de vuestros propios aliados, pueden salirse con la suya con cualquier violación de los derechos humanos.
creo que esa es una cuestión enorme, enorme, que la comunidad internacional debe abordar. Cada persona debe abordarla en Pakistán y en la India también, sin escalar la situación en Asia del Sur, por favor. Y en segundo lugar está la cuestión de todo el marco económico que habéis estado enseñando a todos. Privatizar, eliminar todos los controles de precios. India está diciendo, eliminad los controles de precios, competencia libre, eliminad los aranceles, eliminad las barreras, eliminad las regulaciones sobre los bancos, eliminad esto, eliminad aquello, y entonces tendréis competencia libre. Y cuando haya competencia libre, la empresa más eficiente saldrá adelante y creará competencia. Y la competencia generará innovación, etcétera, bla, bla, bla. Y luego, cuando hay un país que está innovando y claramente adelantándose en la carrera, decís, no queremos competencia libre. Aranceles, mantenedlos, regulad los precios, restringid los bancos o el movimiento de capital. ¿Qué es esto? Sabes, es competencia libre cuando te beneficia y es proteccionismo cuando no. Y son derechos humanos cuando les beneficia y es genocidio cuando no. Quiero decir, ¿qué es esto? Esto es una hipocresía total y ha quedado expuesta ante el mundo. Creo que la gente en la India, Pakistán y en todas partes del mundo cada vez reconoce más esto, que cuando Estados Unidos o el Occidente en general hablan de estos temas, lo hacen de una manera muy interesada. Sus motivos son completamente egoístas. Si les beneficia, la democracia es estupenda. Si no, la dictadura es estupenda. Si les beneficia, los mercados libres son estupendos. Si no, los controles de precios y los aranceles son estupendos. Los estados anteponen sus intereses a cualquier principio. Eso es lo que vemos en el mundo hoy en día. Quiero terminar preguntándote sobre el camino a seguir a corto plazo. Hemos hablado mucho sobre el largo plazo, pero a corto plazo creo que, por supuesto, el alto el fuego a lo largo de la línea de control debe ser estrictamente respetado por ambas partes. Quiero decir, eso creo, es absolutamente necesario. Pero también hay otras medidas punitivas que deberían restablecerse. Se han cancelado los visados. Básicamente existe un embargo comercial entre la India y Pakistán en este momento. En realidad, de hecho, estas son cosas muy menores. Y luego, el mayor tratado sobre el agua. Sí, eso es lo más importante para nosotros, los pakistaníes. Así que solo habla de eso. Quería que hablaras de eso porque creo que existe la sensación en la India cuando se trata del Tratado de Aguas del Indo, de que los recursos hídricos son efectivamente soberanos para un solo país. Pero cuando se trata del Brahmaputra, en el noreste, dirían que no es asunto de China. India diría que no es asunto de China. China puede construir un embalse en los tramos superiores del Brahmaputra porque sus recursos hídricos no son soberanos. Pero cuando se trata del Indo, parece que la India puede hacer lo que quiera. Es simplemente nuestra incapacidad para construir grandes presas y sistemas de almacenamiento lo que nos está frenando. De lo contrario, en términos de derechos y de ideas políticas, podríamos haber hecho cualquier cosa para castigar. Y eso es atroz, es una violación de los derechos humanos, una violación internacional, una violación de todo tipo de leyes y normas internacionales. Así que, si pudieras terminar hablando un poco paritas o dándonos de Paksik-3 Pakistanis el reparto de ríos Indo. Bueno, creo que ahora que se ha aceptado el alto el fuego, y esperemos que se mantenga, queremos que se mantenga y ejerceremos presión para que así sea. La principal preocupación no serán los visados y demás, ni las actrices y actores que van y vienen. Esa es una preocupación muy secundaria, en mi opinión. La principal preocupación tras esto es el Tratado de Aguas del Indo. De hecho, el BJP lleva diciendo alrededor de 1 o 2 años, casi 2 años ya, que quieren renegociar el Tratado de Aguas del Indo. Así que Pahalgam no fue la razón por la que cerraron el Chenab, solo fue el detonante que les permitió hacerlo.
De hecho, ya querían hacer eso desde antes. Y quiero decir, eso está documentado. Puedes comprobarlo. Han estado diciendo a Pakistán, oh, queremos renegociarlo y cosas así. Así que eso no es negociable, en mi opinión, porque eso implicaría un estrés hídrico masivo en Pakistán. Millones de personas sufrirían si hiciéramos algo así. Pakistán ya es un país enormemente afectado por la escasez de agua. Hay una falta de agua y demás. Y hay disputas por el agua en Pakistán, entre provincias y entre las regiones ribereñas altas y bajas. Hay muchos problemas que tenemos que resolver con respecto a las. Y cerrar el río demuestra un par de cosas. En primer lugar, ¿qué tenía esto que ver con los terroristas? Absolutamente nada. Si cierras el agua, demuestra que el Estado indio intentaba dañar la economía pakistaní. Realmente no le importaba. Si quieres atrapar a las 4 personas, adelante y atrapa a esos malditos terroristas. Pero ¿por qué vas a castigar a millones de campesinos que trabajan en los campos cerrándoles el agua? Eso es terrible. Es una especie de castigo colectivo. Así que creo que el Tratado de Aguas del Indo debe ser restablecido. Esa es la máxima prioridad para Pakistán. Y eso no es solo cierto para el gobierno de Pakistán. Es cierto para el pueblo de Pakistán. Hay una demanda por parte del pueblo de Pakistán. Mira, no puedes cortarnos el agua, por el amor de Dios. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres que nosotros? Eso es lo que quieres. Así que eso no es algo sostenible. Hemos tenido este Tratado de Aguas del Indo desde los años 60, medio siglo, más de medio siglo, y hemos pasado por varias guerras, y no hemos cuestionado eso. Y eso es algo grandioso. Eso demuestra que va a haber confianza entre nosotros. No vamos a intentar, económicamente, no vamos a intentar dejaros sin recursos. No vamos a intentar que muráis de hambre y sed. No vamos a hacer eso. Así que eso es un nivel básico de confianza. Pero el BHP está diciendo, ¿sabes qué? Quizá podríamos simplemente dejaros morir de hambre. Eso ni siquiera es un nivel básico de confianza entre los dos países. Y tienes 2 países con armas nucleares. ¿En qué estáis pensando? ¿En qué estáis pensando? El Estado pakistaní no es, ya sabes, un Estado fallido. Por favor, aclara tu mente al respecto. No creas tus propias mentiras y propaganda. Es un Estado muy poderoso. Es uno de los estados más poderosos del mundo. Tienen un ejército enorme. Tienen 600,000 soldados regulares. Tienen una fuerza aérea. Tienen una marina. Tienen armas nucleares. Tienen misiles. Tienen un ejército bien entrenado. No cometas el error de pensar que este es un país donde el Estado se está desmoronando, va a haber un golpe militar o todo el mundo está peleando entre sí. Por favor, deja de creer tus propias mentiras. No es así. Yo trabajo cada día como activista político contra el sistema. Sé exactamente cuál es la situación. No hay golpes de Estado en este país. Aquí no se está produciendo ningún colapso del Estado. Este es un Estado muy poderoso. Intenta enfrentarte a él y lo descubrirás. Es un Estado muy poderoso. Vives en un mundo de fantasía si piensas se va a desmoronar o algo por el estilo. ¿Se desmoronó cuando atacaste? No lo hizo, ¿verdad? Se defendió, respondió. Tú le golpeas, te responde. Y créeme, no es que no tuvieran capacidad para más. Podrían haber continuado, ya sabes. Así que por favor, detén esta locura. Es un Estado poderoso, un Estado con armas nucleares. Vas a cortar el agua. ¿Qué crees que va a pasar? Estás creando, estás invitando al caos. Así que no lo hagas. Hablad en la mesa, discutid, etc. Llegad a un acuerdo mutuo. Esa es la manera de afrontarlo. De lo contrario, vas a crear caos en la región. No lo hagas. Recomendaría encarecidamente que el Tratado del Indo no se viole de ninguna manera, forma o aspecto. Debe ser restaurado adecuadamente a su posición completa. Yo solo añadiría que incluso si el Estado pakistaní no fuera poderoso, no creo que ningún país tenga derecho a decidir unilateralmente el uso del agua. Por supuesto, es totalmente inaceptable desde el punto de vista ético, pero incluso doy por hecho que eso es así.
que es totalmente incorrecto desde el punto de vista ético. Pero lo que digo es que también desde el punto de vista de la Realpolitik es un error enorme. Están cometiendo un gran error aquí. Incluso desde la perspectiva de la Realpolitik, están buscando problemas. ¿Visteis las imágenes de lo que ocurría en Pakistán cuando estos drones sobrevolaban nuestras ciudades? No sé si los indios vieron esas imágenes. La gente salía con sus armas, escopetas y otras municiones que tenían e intentaban derribar esos drones en el cielo. Incluso una persona afirma que realmente derribó uno de los drones. One person even claims that he actually shot down one of the drones. Did you see that footage? You see what happened? ¿Viste esas imágenes? Verás, lo que ocurre cuando atacas a otro país de esta manera es que la gente de ese país se unirá para contraatacar. Si acorralas a alguien, se unirá para luchar. Así que si cortas el agua a todo un país, ¿qué crees que va a pasar? ¿Crees que el Estado se va a derrumbar? ¿O crees que la gente se unirá y dirá no, queremos luchar por nuestra agua? ¿Qué crees que pasará? Solo piénsalo desde un punto de vista realista. Incluso si no vas a aceptar el argumento ético, quiero decir, espero que lo aceptes, pero aunque no hagas, sigue siendo una realmente mala. It's still just a really, really bad move. And you're inviting chaos. Y estás invitando al caos, la guerra y los problemas en la región si haces eso. Por favor, no lo hagas. Necesitamos paz en la región. Necesitamos desarrollo pacífico, ciencia y tecnología y crecimiento. Y la India está creciendo, así que ¿por qué querrías provocar estos problemas y crearte dificultades a ti mismo? Estás creciendo tan rápido. Sigue creciendo. Nosotros también intentaremos ponernos al día. Y simplemente déjanos en paz. Deja el Tratado del Agua. Déjanos a nuestro aire. Queremos dejarte a tu aire. Y ambos países deberían competir solo en el ámbito de la educación, el crecimiento, la prosperidad y los derechos democráticos. Eso es todo. Por lo demás, simplemente dejémonos en paz, por el amor de Dios. Esa es la solución. Esa es la fórmula. That's the solution. That's the formula. Don't use, No utilicéis la guerra fría los unos contra los otros. No hagáis eso. No utilicéis el agua como arma entre vosotros. No utilicéis las armas como armas entre vosotros. Simplemente dejadlo estar. Nosotros tenemos nuestro propio país, vosotros tenéis el vuestro, y ahora simplemente desarrollemos ambos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y dejad de pensar que vamos a conquistar ese territorio y que vosotros vais a conquistar este territorio y que vamos a destruir esa parte. ¿Qué estáis haciendo? Basta ya. Ocupaos del verdadero trabajo de dar a vuestro pueblo derechos democráticos y prosperidad. Y no lo habéis conseguido. Tenéis una pequeña élite que controla, por ejemplo, el 10% controla alrededor del 64% de los recursos económicos de Pakistán. like 64% of the economic resources of Pakistan. The top 1% control like a third or 40%. El 1% más rico controla aproximadamente entre un tercio y un 40% de los recursos económicos de la India y Pakistán, respectivamente. Esa es la sociedad que tenéis. Esa es la realidad. Cambiad eso. Cread una sociedad más igualitaria. Centraos en eso. ¿Qué demonios sacáis de todo esto? Nada. Solo vais a destruiros mutuamente. Mirad lo que hicieron Irán e Irak. Se enfrentaron durante una década. ¿Quién se benefició de eso? Nadie, salvo Estados Unidos de América. Si os peleáis entre vosotros, India, Pakistán, enfrentándoos, creedme, nosotros no nos beneficiaremos. Otros se beneficiarán. Otros se beneficiarán a nuestra costa. Así que sed inteligentes. Dejad de pelear. Respetad las fronteras y la soberanía nacional de cada uno y poneos a trabajar en el desarrollo de vuestro país. Eso es todo. Professor Raymond, I'm glad Profesor Raymond, me alegro de que nos hayamos reunido después del alto el fuego, aunque planeábamos vernos antes del alto el fuego, para que hubiera más cordura y pudiéramos hablar de cuestiones más duraderas, en lugar de decidir quién derribó cuántos aviones, misiles y drones. Muchísimas gracias por esto. Y sí, que tenga un excelente resto del día. Le enviaré el enlace en cuanto lo subamos. Muchas gracias. Y gracias por invitarme. Estoy muy contento de haber sido invitado. Muchas gracias. Por supuesto. Cuídate. Adiós. Take care, bye. Hi, my name is Ayushman. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Yotishman, hemos creado esta plataforma.
Durante los 2 últimos años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierdas y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like y compartir nuestros videos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.